licitación de los tubos de acero que tiene que construir una empresa, en realidad es para llevar del gasoducto de Vaca Muerta a la costa de Río Negro. Eso son 500 kilómetros, se van a usar estos tubos de acero. Hubo una licitación, lo ganó una empresa india y perdió Techint. Hay en el aire dando vuelta una gran discusión, Claudio. Discusión que el gobierno ha decidido bajarle el tono, porque quien lo subió fue el propio presidente, acusando al presidente de Techint de ser un empresario prebendario, de beneficiarse con el cierre de la economía. Del lado de Techint, lo que dicen, hay competencia desleal y está la amenaza de presentar una denuncia por dumping, porque dicen, detrás de la empresa china, el acero que se usó de la empresa india, que es la proveedora de los tubos que ganó la licitación, hay una empresa china que es la fabricante del acero con el que se construyeron esos tubos, y ese acero está subsidiado por el gobierno chino. Enorme discusión, pero a la que le puso fuego el presidente, porque hasta acá podía ser un tema entre privados, porque era un consorcio privado que compraba caños y que en todo caso lo que tenía era la participación de la empresa YPF en ese consorcio, pero era uno más. ¿Qué pasó? El presidente acusó a Paolo Roca, presidente de Techint, de señor chatarrín de los tubos caros. Esto escaló en una discusión que fue inesperada, pero que además impactó fuertemente dentro del gobierno, que lo que no querían era esta discusión. Primero porque tiene entre sus funcionarios principales 3 ex-Techint: el secretario de Trabajo, el secretario de Educación, muy cercano a este vínculo, que tiene en su cartera a uno de los miembros que había sido del grupo Techint, y en la presidencia de YPF a Marín, que era miembro de Techint. Por eso lo que quisieron, y además una de las empresas más importantes de la Argentina, quisieron bajarle el tono. Hoy apareció el ministro de Economía, ayer me decían, está muy incómodo Toto Caputo con esta situación. A ver, espérate, no antes de llegar a nada. eso, ¿cuáles son los cuestionamientos que están circulando? Los cuestionamientos son que la empresa no es argentina, o sea, ganó una empresa india, no es argentina. Pero la empresa india superó a más de 15 oferentes. O sea, cuando hay una licitación, hay oferentes. Y hay oferentes de China, de México. Me los anoté porque son un montón, de España, de Turquía. Y según dice el ministro Sturzenegger, Techint ofrece los caños, los tubos de acero, a más del 40%. O sea, 40% más caros. Eso es lo que dice. Y por otro lado, lo que también circula del otro lado es, pero Techint es una empresa que trabaja en Argentina, que es argentina, y dice que por cada trabajador que toma va a generar 4 nuevos empleos, y la cuenta es de alrededor de 1.200 empleos para los argentinos. Eso es lo que de alguna manera trasluce la gente de Techint. Esta es la cuestión, si es India o es Argentina. ¿Qué dice el gobierno? Vamos a la más barata, no a si es India o es Argentina, ¿verdad? Bueno, ese es el punto por el cual reacciona Milei, porque lo que instala sobre la mesa Paolo Roca es esta apertura indiscriminada, sin tener en cuenta asimetrías y sin tener en cuenta que hay productos que vienen subsidiados por países que compiten con los productos argentinos, caso el acero proveniente de China. Lo que va a terminar haciendo es afectar la mano de obra argentina, las empresas argentinas y el empleo argentino. Situación que el gobierno no quiere hablar. ¿Por qué? Porque es un tema que el gobierno prefiere negar, diciendo, bueno, se cayeron empleos privados formales, alrededor de 200.000 desde que asumió Milei, 63.000 en el sector industrial, pero se recuperó el empleo informal y el monotributismo, lo cual todos sabemos que no es para nada equivalente. A ver, y esa discusión es la que está en el fondo, de este conflicto. En el fondo es esto que dice Claudio, pero vamos a hablarlo muy claramente. En el fondo,
es la creación del empleo privado. Lo que falta es empleo privado en la Argentina. Lo que aprovecha Techint es esa bandera, pero falta empleo privado en la Argentina. Lo que dice el gobierno, no vamos a pagar un 40% más, ¿no es así? El gobierno plantea de la otra cara, que es la competitividad de la economía argentina. Si vos le bajás el costo, si vos haces un gasoducto, que hay que remarcar, no es el gobierno el que decidió darle el negocio a los indios, sino este consorcio privado del que participa YPF. No, está bien, no es el gobierno, pero es Pampa Energía, YPF, no, por supuesto, pero el gobierno defiende la línea. Pero el gobierno defiende sin duda, esta línea. El concepto... Justamente por eso nombré a Sturzenegger. Sí, claro. La idea del gobierno es, si se construye un gasoducto más barato en la Argentina, la economía va a ser más competitiva porque de alguna manera la energía va a empezar a ser más barata. Esa es la línea, productividad a todo o nada, lo que sea necesario, en contraposición a esto que plantea Rocas y que plantea desde la empresa de, bueno, también hay que sostener o hay que cuidar el empleo de los argentinos. Muchísimo se ha dicho de toda esta cuestión. El punto es, sin duda, que Techint dejara trascender lo de la posible presentación antidumping. Bueno, fue lo que enojó un poco al gobierno y le dio mucho pasto también al propio Milei para hacer de esto la batalla cultural. Esto también, ya está, ¿no? Así, esto queda así. Bueno, porque, digamos, puede cambiar esta licitación. Lo que puede cambiar, que acá es el punto donde también se ha cuestionado la intervención del presidente, es que el árbitro en cuestiones que tienen que ver con el dumping es el Estado. Entonces, al haber de alguna manera ya intervenido el presidente, es una especie de prejuzgamiento. Ese sería el punto a discutir. Primero que tiene para esto que presentar Techint su reclamo por dumping en esta licitación. Que no lo hizo todavía. Que hasta ahora y hay que marcar algo con los temas de dumping. No es tan sencillo una denuncia de dumping porque tiene que probar el daño. Está bien. Y probar el daño, para que se pruebe el daño, tiene que construirse gasoducto primero. Es una amenaza por ahora, que Techint hace circular, que podría presentar un recurso, no lo ha hecho. Eso instalar es un debate de algo que es más profundo, que es lo que veníamos hablando antes, y es la apertura económica con resguardos o sin resguardo, de shock o con gradualismo. Ese es el fondo de esta discusión que está sobre la mesa y a la que el gobierno ha decidido bajémosle el tono. Hoy Toto Caputo elogió de alguna manera a Techint, es una empresa que está en condiciones de competir en cualquier lado. De hecho, Techint lo que dice, somos la empresa mundial, la primera empresa mundial productora de tubos sin costura. Digo, hay toda una discusión. Cierto es, el gobierno lo que quiere es, pasemos esta página, saquemos esta discusión. Vamos a ver cómo sigue, pero escuchemos lo que dice Claudio, que dijo Caputo. Tenemos la declaración de Caputo hace un ratito nomás, mirá. Dentro de 2 meses va a haber una nueva licitación por casi 4 o 5 veces esto. A todos nos gustaría que lo ganen empresas argentinas. Pero es una súper empresa que está en condiciones de ganar cualquier licitación. No es una guerra de vuelta con nadie en particular, es una guerra al modelo anterior. Bueno, muy bien, es lo que dijo Claudio, ¿no? Bajarle el precio a la discusión. El precio, la discusión la puso el presidente. O sea, la escaló el presidente, sorprendió a muchísimos funcionarios del gobierno. Por eso es que aparece nada menos que Luis Toto Caputo diciendo, bueno, esto va a ser, ya pasó, Techint está en condiciones, y algo que hablábamos recién, de ganar muchas licitaciones. Espera, eso es importante. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice Toto Caputo? ¿Por qué lo dice Toto Caputo, Vir? Porque hay como mínimo en el corto plazo, relacionado a gasoductos Vaca Muerta y a este mismo proyecto, 3 licitaciones más. 3 más millonarias, multimillonarias. 600 millones de dólares. ¿Cuánto? 600 millones de dólares estamos hablando. Esta es de 200 millones de dólares. La discusión era los 200 millones que ofrece, que pide el consorcio indio y los 280 que habría establecido Techint. Esta es la discusión que hay. Claro, lo que ofrecía Techint y lo que ofrecía el consorcio indio. A ver, ¿esta licitación ya está jugada, Vir? ¿Ya está? Todo indicaría que sí, porque como señal internacional, haces un llamado internacional y después las da marcha atrás porque no gana el Grupo Nacional, ya como mínimo sería desprolijo. Sí. El presidente le puso la cara, el presidente le puso el cuerpo. Está bien. Sería difícil, y además legalmente está el contrato firmado, sería difícil que haya un marcha atrás. Por las dos razones, porque es un papelón internacional y porque el presidente la salió a defender. Y porque además contractualmente está
está todo en orden para que sea el grupo indio el que la gane. Es importante esto que vos me marcaste, decir, contárselo a la gente, porque cuando yo digo el gobierno, me refiero a que el gobierno avala esto, lo avala, y hay un consorcio donde está YPF y qué otros grupos privados. Vamos a contarlos todos. Ese es un punto central, porque esto abre otra discusión respecto de la burguesía nacional. ¿Quiénes son? Porque allí también está Pan American Energy, del grupo Bulgeroni, y esto es parte de la discusión porque acá se coló otra vez la política. ¿Qué pasa? Se visualiza a el grupo Bulgeroni muy cercano al gobierno nacional, particularmente tiene a la esposa de Alejandro Bulgeroni, Bettina Bulgeroni, como funcionaria del gobierno, pues tiene una representación, y al mismo tiempo se identifica al grupo Techín como un poquito más distante. Y esto es parte de esa discusión que también se instaló. Pero de hecho, no son los únicos que integran ese grupo, porque como decíamos antes, hay otras 2 compañías que integran el grupo que fue el que adjudicó esa licitación. Bueno, preguntaría a Jorge Tartaglione, ¿y esto en qué me perjudica? ¿Por qué es importante? Y no lo vamos a dejar de tener de vista. Bien claro lo que vos preguntás, ¿por qué es importante? Es importante tener licitaciones transparentes, es importante no hacer más papelones internacionales, y es importante también tener trabajo en la Argentina. Todo de lo que estamos hablando ahora es importante. Me gustaría, ¿cómo definís dumping? ¿Cómo definís dumping? ¿Cómo se define? Competencia desleal. Competencia desleal. En este caso, si los hindúes pusieron la plata y es más barato, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento básico del dumping que cabería acá una vez realizada la importación, es decir, tenés que importar algo para que se verifique si el precio al que... ¿Cómo lo definís? Te pregunta. No en este caso. ¿Cómo definís? ¿Qué es un dumping? Por precio. Si el precio al que me vende a mí es más barato del que le vende en su propio país de origen, eso es el primer síntoma de dumping, pero es muy común en todos los mercados todo el tiempo. ¿Cuántas veces vimos que las carteras argentinas son más baratas en Chile que acá en Argentina? Por ejemplo. O sea, eso es muy común para ganar mercados. Lo que vos en un dumping tenés que probar es que ese precio bajo generó un daño específico a un sector, a una industria o incluso a una empresa, que la obligó a cerrar, que la obligó a despedir, que la obligó... Vamos a este punto. La empresa india está ofreciendo que la Argentina gaste menos plata. Sí. ¿Puede ser sospechoso? La empresa india es un número realmente lógico, internacional, lo mismo hace en su país. Todo eso se analiza para que no nos termine perjudicando, ¿no? De eso se trata. Por ahora no hay ninguna denuncia igual, no hay que hablar de dumping. Pero lo que sí hizo trascender Techín, y creo también aportar un poquito a la respuesta a la pregunta de Jorge, tiene que ver con que también Techín hizo trascender que podía cerrar o suspender el funcionamiento de una de sus plantas en Valentín Alsina, ¿no? Porque acá está la cuestión del tema del empleo. Yendo un poquito más en concreto, ¿en qué nos puede afectar? Y que si una empresa argentina pierde una licitación tan importante, ergo, la empresa argentina puede empezar a cerrar sus puertas. En el caso de Techín, dejó trascender que podría haber suspensiones o cierres preventivos en una de sus plantas de Valentín Alsina, a partir de lo que pasó con la licitación. ¿Será un aviso? ¿Será una advertencia? No lo sabemos. Puede sonar pero amenaza. Está todo en juego acá. Está en juego el tema del empleo. El empleo argentino, ¿no? Sí, y también lo que está comunicando Techín es hay muy baja actividad, algo que también se sabe. Y también está en el tema, no, tengo que hacer la pausa, yo sé que esto sigue y que la discusión es muy interesante, pero tengo que hacer la pausa y antes comparto con ustedes un consejo. El Trus Joyero Relojero, que cumplió sus primeros 100 años, visítalos en su nueva y única esquina de Callao y Quintana en Recoleta. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino.